Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Texas de haberme invitado a participar en esta conferencia para darle a conocer el archivo de la Vicaría de la Solidaridad. ¿Cómo y para qué se fue generando este archivo? ¿Qué documentos contiene y su aporte al proceso de justicia transicional del país? Les voy a compartir un Power para presentarles el archivo. Bien, la historia de la Vicaría de la Solidaridad comienza con el golpe de Estado ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973, en que es derrocado el gobierno del presidente Salvador Allende y comienzan sus ciudadanos a sufrir sistemáticamente violaciones a sus derechos humanos. Es por esta razón que el cardenal y arzobispo de Santiago, Raúl Silva Enrique, ante las gravísimas violaciones a los derechos humanos, crea el 9 de octubre de 1973 el Comité de Cooperación para la Paz, institución de carácter ecuménico que tiene el fin de prestar asistencia legal y social a todas las víctimas cuyos derechos eran violados por el Estado. El comité funcionó hasta el año 1975, en el mes de diciembre, porque desde el inicio de esta institución fue objeto de innumerables ataques por parte de la dictadura. Y esto llega a su culminación en el momento en que el dictador Augusto Pinochet le exige al cardenal Silva Enríquez que cierre el comité. Pero el cardenal, como continuaban desarrollándose estas violaciones a los derechos humanos, decide continuar la tarea del comité y lo cierra, pero crea la Vicaría de la Solidaridad el 1 de enero de 1976 y la instala en el edificio arzobispal, que es un lugar emblemático para todos los chilenos, que se encuentra al lado de la catedral, en plena Plaza de Armas, lo cual es una demostración de fuerza, de que él puede continuar ayudando a todas las personas que estaban siendo perseguidas. Es así como la Vicaría y antes el comité dio protección a todos los detenidos en virtud de los estados de excepción. Se le otorga defensa judicial a los procesados por delitos políticos ante los tribunales civiles o militares. Atiende a los chilenos exiliados y relegados a distintas localidades dentro del país. Se formulan denuncias en favor de las víctimas de tortura y otros tratos crueles, como secuestros, homicidios ejecutados por agentes del Estado, allanamientos masivos en poblaciones, dándosele principal importancia a las detenciones seguidas de desaparecimiento. Cada caso era atendido en forma personalizada por abogados y asistentes sociales. Respecto de cada uno de los casos, se creó un expediente con la información recogida que fue posteriormente procesada y analizada. Como una forma complementaria a la defensa, se desarrolló una actividad de denuncia pública. El comité y la vicaría fueron acopiando un archivo nacional y único en el país, que da cuenta de las acciones de defensa y promoción de los derechos humanos realizadas por ambas instituciones e íntimamente vinculadas con la historia de Chile. El archivo da cuenta de la historia de las víctimas, de la represión y del país durante la dictadura militar. En primer lugar, parte importante de la información fue entregada por las propias víctimas o sus familiares al momento que sucedían los hechos.
y no con posterioridad a esto. Este es el gran valor que tiene el archivo. Recoge información y documentados antecedentes acerca de la situación sufrida por cada víctima, proveniente de fuentes directas. La información recibida fue en su momento sistematizada y analizada para caracterizar la situación vigente y su evolución. Ya en esa época se trabajó teniendo conciencia que la información y documentación tendrían un rol de registro histórico. El archivo de la Vicaría de la Solidaridad contiene más de 85.000 documentos de carácter legal y no legal que fueron utilizados para documentar las acciones judiciales que se llevaron a cabo en favor de todas las personas atendidas. Consisten en documentos originales y copias que en no pocos casos son documentos únicos de expedientes judiciales, habeas corpus en favor de detenidos, expulsados del país, relegados, desaparecidos, denuncias ante organismos internacionales, procesos por delitos políticos, torturas, muertes, secuestros, entre otros. Tenemos documentos de víctimas detenidas desaparecidas cuyos restos aún no han sido encontrados, que son fundamentales para la identificación de osamentes, tales como fichas antropomórficas, radiografías dentales, trozos de tela de la ropa que portaba la víctima al momento de ser detenida. La Vicaría de la Solidaridad presentó más de 9.000 recursos de amparo para casos individuales y masivos. Una sección fundamental del archivo lo constituye el fondo de más de 35.000 documentos correspondientes a declaraciones juradas, relatos de situaciones de represión, cartas escritas por familiares dirigidas a autoridades administrativas del Estado, a expresidentes de la República, autoridades religiosas y extranjeras, solicitando información acerca de su arresto y solicitando su libertad. También tenemos cartas escritas por los mismos detenidos, declaraciones juradas y testimonios de las propias víctimas, de testigos y de sus familiares, escritos de denuncia hechos a la Comisión Internacional de Juristas u otros organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA y Amnistía Internacional. También diversos tipos de certificados, certificados de detención, médicos, de nacimiento, de estudio, notas de colegio y de universidad. Ahora, ¿por qué esta tan variable cantidad de certificados? Es importante constatar que las autoridades negaron hasta la existencia de los detenidos desaparecidos, diciendo que ellos no tenían existencia legal. Entonces fue necesario que los familiares consiguieran un certificado de nacimiento para demostrar que efectivamente la víctima existía. Esta documentación fue fundamental para las acciones judiciales que realizaron los abogados durante la dictadura, para la presentación de habeas corpus, querellas y denuncias, para la elaboración de un documento que cada año se le entregaba al presidente de la Corte Suprema de Justicia con motivo de la inauguración del año judicial, cuyo objetivo era representarle los problemas que la Vicaría de la Solidaridad encontraba en materia de dudas, dificultades y vicios en las leyes que se aplicaban para administrar debidamente la justicia. Se demostraba ahí la ineficacia del habeas corpus, la ineficacia en la actuación de los tribunales ordinarios de justicia en las causas por desaparición de personas, el funcionamiento en tiempos de paz de tribunales militares de tiempos de guerra, anexándole información sistematizada
que respaldaba cada uno de los problemas presentados. El documento intentaba ser un aporte desde la perspectiva pastoral a la administración de justicia en el país. También, a partir de la documentación del archivo, cada mes se elaboraba un informe mensual que se hizo desde el año 1976 a 1989, consistente en el análisis de las violaciones a los derechos humanos consignados mes a mes y conocidos por el Departamento Jurídico. Documento que era enviado a las autoridades de la Iglesia, a las autoridades del gobierno, a las embajadas y a los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. La Vicaría de la Solidaridad funcionó durante toda la dictadura militar y concluyó sus actividades el 31 de diciembre de 1992. Su archivo fue la principal fuente de información y de documentación para las distintas comisiones de verdad que han operado en el país desde el retorno a la democracia en 1990. Sin nuestro archivo, numerosas víctimas no habrían podido ser calificadas ni reparadas. Aquí les muestro el subfondo de detenidos desaparecidos, en que cada uno tiene su carpeta, y el subfondo de víctimas muertas o ejecutadas. Aquí está un habeas corpus presentado por 131 personas el 24 de marzo de 1974. Aquí tenemos certificados de detención, una declaración jurada de una persona que visita a su familiar en el campamento de detenidos de Tres Álamos para dejar constancia que lo vio, que lo fue a visitar a ese recinto y lo vio los días lunes y jueves, de manera que esta persona posteriormente quedara en evidencia que estaba detenida en un recinto de detención y no pasara a engrosar la lista de detenidos desaparecidos. Aquí tenemos un relato, un manuscrito de hechos represivos. Aquí libretas de notas, informes de dentistas, como yo les decía, que eran información necesaria para poder identificar osamenta en los casos de detenidos desaparecidos. Aquí muestras de género del vestido de María Isabel Gutiérrez, el día de su desaparecimiento. Aquí radiografías dentales, un carnet de jugador de fútbol de esta persona, que es un detenido desaparecido, y así distintos documentos. También tenemos un subfondo de carpeta de atención individual de 47.000 carpetas, que en cada una de ellas se registra información pormenorizada de asistentes sociales, abogados, médicos, sobre la situación de cada una de las personas atendidas y de sus familiares. Aquí tenemos el subfondo de fichas médicas de personas que fueron atendidas por médicos, psicólogos, que toda esta documentación es de mucha utilidad actualmente en todos los procesos que se llevan en los tribunales de justicia para poder reparar a las víctimas y buscar la verdad de lo ocurrido. Aquí están los libros donde están, que son libros sobre la situación de cada una, es información sistematizada de cada víctima detenido desaparecido, quiénes eran, la situación en que fue detenida, la situación represiva que vivió cada uno, y las acciones judiciales que se hicieron en el caso de cada una de ellas. Y aquí está la publicación de que yo les hablaba anteriormente, que es la presentación que se le entregaba al presidente de la Corte Suprema cada año con motivo de la inauguración del año judicial. También tenemos un gran archivo de prensa,
que ha servido para constatar situaciones represivas, para contextualizar los hechos ocurridos. Tenemos alrededor de 680.000 recortes. Ahora, estos exterminados como ratones es referido a la Operación Colombo, que se inscribe dentro del Plan Cóndor. Ahora, una vez llegada la democracia, es creada la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, cuyos objetivos son custodiar, mantener y administrar la documentación e información contenida en el archivo de la Vicaría de la Solidaridad. El objetivo también es colaborar en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y reconciliación, contribuir a promover la reflexión y la actividad académica, mantener relaciones de colaboración e intercambio de experiencia y preservar la memoria histórica. ¿Cuáles son las actividades que nosotros realizamos? Son servicios de consulta y certificaciones para todas las personas que fueron víctimas de sus violaciones a los derechos humanos y que éstas puedan ser acogidas a beneficios reparatorios otorgados por el Estado. Apoyo a las gestiones judiciales y gubernamentales. Esto es colaborar con todos los procesos que están abiertos en este momento o los que se pueden reabrir en el futuro, y las acciones gubernamentales es toda la colaboración que se ha hecho y se hace, o sea, que se hizo con las comisiones de verdad que operaron en el país, y han operado en el país. Y también en las acciones gubernamentales actualmente, por ejemplo, aquellos lugares que quieren ser considerados monumentos nacionales, sitios de memoria, apoyarlo para que se otorguen esa calificación. También tenemos acciones de articulación y difusión a través de nuestra página web. Hacemos visitas guiadas a estudiantes porque nos interesa especialmente que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido durante la dictadura. Hacemos exposiciones también, dando a conocer el trabajo que hizo la Vicaría, el archivo de la Vicaría. Hacemos pasantías con alumnos de universidades para que ellos trabajen en las fuentes, que son cada uno de los documentos que nosotros tenemos, y tenemos colaboraciones con universidades, con redes, también participamos en redes. El hecho de participar en esta conferencia también es parte de las colaboraciones que nosotros tenemos. También con organismos de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, mantenemos y actualizamos y sistematizamos la información de nuevos procesos judiciales que han sido, de causas que han sido ejecutoriadas, y preservamos y conservamos la documentación. ¿Cuáles son nuestros beneficiarios? Son las víctimas y familiares de los violaciones a los derechos humanos, abogados, organismos gubernamentales y no gubernamentales, los tribunales de justicia y la policía civil, investigadores, estudiantes, profesores, periodistas y todos aquellos que quieran conocer el archivo y de la experiencia del trabajo realizado por la Vicaría de la Solidaridad. Aquí les muestro un certificado. El certificado es para que cada víctima o sus familiares, como yo les decía anteriormente, pueda acceder a beneficios reparatorios que otorga el Estado, o bien tener como respaldo este certificado en las acciones judiciales que llevan a cabo, para ser en búsqueda de la verdad, por supuesto, y ser reparados en sus derechos. Aquí les muestro un oficio. Los oficios pueden ser
por una persona, por varias personas. De repente también nos han pedido mucho tener información sobre los efectos que tiene la tortura en la salud mental de los afectados. Y hay distintos tipos de oficios, como yo les señalaba. Después, certificado, aquí hay una tabla de la cantidad de certificados que nosotros hemos ido emitiendo a lo largo de todo el tiempo que ha funcionado la fundación. Hasta noviembre del año 2021 hemos emitido 9.564 certificados y tenemos sistematizada información respecto a los oficios también hasta noviembre del año 2021, en que hemos emitido, o sea, hemos respondido 2.806 oficios por un total de 5.389 víctimas. Aquí muestro fotos de las actividades de difusión y educación, visitas guiadas, pasantías, charlas que vamos a dar a colegio, hemos ido a dar charlas también a bibliotecas públicas, hemos hecho exposiciones, tenemos una colección de arpilleras sobre cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hemos ido a municipalidades, a distintos lugares. Aquí es un trabajo que hicimos en una escuela con niños, y la página web para nosotros es fundamental para que se pueda primero conocer la labor institucional y que esté presente el archivo, y sobre todo en este periodo, estos 2 últimos años, debido a la pandemia, la página web ha sido muy importante. La hemos ido perfeccionando, incrementando, aumentando la biblioteca digital. Los invito a todos para que la conozcan. El sitio es www.vicariadelasolidaridad.cl. También nuestro trabajo está dirigido a la construcción de material didáctico. Hicimos un libro que se llama Ronda que abraza la tierra, el cual son cuentos de cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora, como complemento a este libro, hicimos un manual para padres y docentes para que trabajen en el aula y en la clase, o sea, en la casa, los padres con los niños. También yo aquí les quiero mostrar los productos que han hecho distintos investigadores con nuestro archivo. Aquí les muestro un libro que son las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad, una historia profesional del 73 al 83, después un documental que ojalá tuvieran acceso para verlo, que se llama Habeas Corpus, que es un documental sobre el archivo de la Vicaría de la Solidaridad. También han habido series en la televisión abierta, una que se llamó Los Archivos del Cardenal, que si bien es cierto fue ficción, pero fue acompañada de un libro en que se mostraron los casos reales de cada uno de los capítulos de los archivos del Cardenal. Para eso se usó el archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Es importante contarles que para nosotros fue un honor que nos han declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico, el archivo de la Vicaría de la Solidaridad. El Ministerio de Educación el 13 de abril del año 2017, y estamos inscritos en el registro de memoria
de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Para terminar, quisiera destacar que el archivo de la Vicaría de la Solidaridad es un archivo vivo, tanto para sus protagonistas y familiares como para el país y para las nuevas generaciones que tienen el derecho de conocer lo ocurrido para que hechos tan dolorosos no vuelvan a repetirse. Muchas gracias.